Y la nena me dice, él también es tu hijípulo. ¿Qué? ¿Hijípulo? Ellos inventaron esa palabra, dice que su padre llama a los discípulos que tiene, son más que discípulos, son hijos, y lo tomaba de Juan. Entonces dice, es el neologismo, el hijípulo. Bueno, un hijípulo mío me dice, vos siempre hablas de lo mismo. Y es verdad, porque la Biblia siempre habla de lo mismo, de Jesucristo, de la santidad, de caminar cerca de Él. Entonces ya tenemos el PowerPoint ahí. Me va a secundar Brisa. Bien, entonces vamos a leer, hermanos, luego de la introducción, el tema de hoy es Dios es luz. Vamos a leer los versículos 5 al 10 de 1 Juan 1. Si usted quiere buscar en su Biblia, es muy sano eso, pero yo le voy a poner ahí los textos. Dice así la palabra de Dios. 1 Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. No te dice, este es el mensaje. Este es el mensaje, me encanta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, como dijimos el tema, este es el mensaje, dice Juan, Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Ahora, tenemos que decir, saben que el movimiento de la nueva era habla mucho de la luz y de las tinieblas, y hay cierta nueva era influyendo en la iglesia, inclusive en el pensamiento positivo, por ejemplo, ¿no? Y muchos hablan de seres de luz, muchos hablan de cómo Dios es luz, ellos dicen que Dios es luz, y la naturaleza es una con Dios, la naturaleza es luz también. No hablamos de eso, ¿no? ¿Se acuerda de Claudio María Domínguez? Me parece un afortunado conductor televisivo. Él dice, sos un ser de luz, pero no hablamos de eso en absoluto. Hablamos de la luz de la nueva era. Claudio María Domínguez dice, sos un ser de luz y naciste para ser feliz. No vamos a criticarlo, pero no va por ahí lo que habla el apóstol Juan, ¿cierto? Entonces nos preguntamos qué significa la luz, entonces, en la Biblia. Y encontramos el significado bíblico de luz. Nos preguntamos esto, ¿qué significa? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, que este es el mensaje, decía el apóstol Juan, que se lo voy a resumir, don José Rosa decía que uno, cuando va a tomar la palabra, tiene que poder resumir en una oración lo que va a decir. Es lo que aconsejan los de homilética, yo nunca estudié homilética. Jorge Pluis también dice lo mismo. Vos tenés que tomar la palabra, tenés que tratar de resumir lo que vas a decir en una oración. Y bueno, yo lo encontré, dice, tiene que ver, o sea, ¿qué significa que Dios es luz? Nosotros tenemos que andar en luz, que es, es como una moneda, que Dios sea luz, y tiene que ver con lo práctico. Si bien el apóstol Juan va a hablar de cosas filosóficas muy profundas, ¿se acuerdan que estaban en el contexto, en las iglesias que asistía Juan, estaban siendo seducidas por el gnosticismo? Ese más o menos parecido a lo que hoy cree la nueva era. En realidad era un pre-gnosticismo, porque el gnosticismo se desarrolló bien en el siglo II, pero ya encontramos, empezó con los judíos fueron seducidos mucho con Filón de Alejandría. Bueno, esto venían de ideas de los persas, que decía que lo espiritual era lo verdaderamente importante. El cuerpo, uno no puede hacer nada con el cuerpo, y el cuerpo era vendido al pecado. Entonces, eso tuvo dos grandes corrientes, algunos que se
se dedicaron al desenfreno, como los epicúreos, que discutieron con el apóstol Pablo en Atenas, y otros que eran ascetas, que mortificaban el cuerpo, porque el cuerpo no tenía nada bueno. En ese contexto, entonces, Juan tiene que explicar, como hoy tenemos que explicar, tanto que la nueva era habla de que Dios es luz, ¿a qué nos referimos con que Dios sea luz? Tengo esta oración que va a resumir lo que vamos a hablar. Que Dios sea luz tiene que ver, hermanos, con la redención y la conducta que muestra esa redención. Se lo repito. Tiene que ver que Dios sea luz y que debemos andar en luz. Tiene que ver, porque el andar en luz, va a decir Juan, que es una prueba de que uno se ha encontrado con el Señor, que ha sido salvado por Él. Así que realmente es bastante profundo. Tiene que ver entonces con la redención y la conducta que debe acompañar y que debe mostrar esa redención. Bueno, Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz, ¿no? Mire esta frase. Dios no es una luz entre varias luces. Tampoco es un portador de luz, como creían los gnósticos. Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. Y aunque haya creado una luz, ahora lo vamos a leer en Génesis 1:3, Él mismo es una luz increada. Tenemos a alguien en la puerta, no sé si busca a alguien. A lo mejor busca a alguien. Bueno, ustedes saben que la vida cristiana es eminentemente práctica. Esto tiene que ver con cosas muy prácticas, más que filosóficas. El andar en luz tiene que ver con nuestra conducta, con la santidad, con vivir alejado del pecado. Cristo dice que Él es el camino, y justamente que sea un camino habla de un andar. El cristianismo es muy práctico, hermanos. Tiene que ver con la vida. Si bien en la Biblia encontramos respuestas a los grandes interrogantes filosóficos, ¿qué es el hombre? ¿Para qué estamos? Las cosas que le aquejaban a Job, Cristo responde. Es más, hay un libro que dice que Cristo responde a Job. La Biblia es eminentemente práctica, hermano. Tiene que ver con cómo nos manejamos, cómo caminamos, cómo andamos y cómo nos movemos, ¿no? Así que Dios desde el comienzo separó la luz de las tinieblas. Uno puede leer en Génesis 1:3, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ustedes saben que el Génesis es un libro de principios, ¿no? Principios no solo porque cuenta los orígenes de la historia humana y la historia de la redención, sino que es el libro que establece principios. Hay una forma que los hermanos vieron de estudiar la Biblia que dice que una doctrina para ser bíblica tiene que empezar en el Génesis, ¿no? En el Génesis encontramos es apasionante ver el Génesis así, como el originador, es como que en el Génesis están todas las doctrinas, inclusive de manera como cipiada. ¿Vieron cómo hoy podemos cipiar una información, un documento? Aún la iglesia está en misterio, no hay iglesia en Génesis, pero está la promesa, ¿no es cierto? Y eso. Así que, y ustedes saben que en la Biblia también las palabras adquieren una dimensión mayor de lo que dicen específicamente. Por ejemplo, acá dice que Dios dijo sea la luz y todavía no había creado el sol. Así que luz tiene que ver con algo más que una luz, ¿no? Tiene que ver con algo que separa, se establece una separación entre la luz y las tinieblas. Y por más que acá diga que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, las mismas palabras, día y noche, tienen un significado aún mayor. Noche, por ejemplo, es muy común en la Escritura. Bueno, hay una imagen ahí que Dios separó la luz. Por ejemplo, el Salmo 35, miren, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire qué cosa curiosa, se relaciona la noche con el lloro. Uno puede llorar de día también, pero es más significativo, ¿no? Por la noche durará el lloro. Mire Job 5:14, dice, de día tropiezan con tinieblas, hablando de las personas malas, y al mediodía andan a tientas como de noche.
Mira esa figura, ¿no? El que anda ya en Job, el primer libro de la Biblia, antes de Génesis inclusive. Mire qué interesante que dice que los malos andan como de noche. Mire cómo ya está establecido este principio, esta separación entre luz y tinieblas, entre día y noche. Job también, 24:15, dice, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo no me verá nadie y esconde su rostro. Se ve que no vino por el barrio, yo conozco muchos que adulteran de día también, pero se relaciona el adulterio, a la maldad, con la noche, ¿no? Con la noche. Por ejemplo, el Salmo 105:39 dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche del pueblo peregrino que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Saben que había una nube que los tapaba del sol, tan duro, tan fuerte, tan caluroso. Ustedes saben que los beduinos cocinan huevo de avestruz en la arena. Imagínense lo que era caminar por ahí. Y de noche, usted sabe que el desierto tiene mucha amplitud térmica. Al desaparecer el sol también hay mucho frío. Y acá dice que Dios les alumbraba con una columna de fuego, que también seguramente les daba calor, ¿no? Porque justamente tenían que dormir ellos, pero estaban como protegidos. O sea que la noche, digo, tiene otras. Fíjense, ¿se acuerdan de este personaje? Nicodemo. ¿Se acuerdan cuándo vino Nicodemo a ver a Jesús? De noche. Brado dice, todos vamos a Jesús de noche. Por supuesto, es una referencia que fue de noche, pero tiene una significación mayor, ¿no? Fue de noche. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche, como todos. Todos nosotros fuimos a Jesús de noche, en la noche de nuestra vida, ¿no? A lo mejor no estábamos tan conscientes que era de noche, pero sin el Señor siempre es noche, siempre es oscuridad, siempre es tinieblas, ¿no? Dice, vino a Jesús de noche. Maravilloso, el Señor le podría haber dicho, ¿por qué vení de noche? Él fue de noche para que no lo vean, ¿no? El Señor le podría haber dicho, bueno, mañana te encuentro a mediodía en la plaza. ¿Qué te parece? Hermoso, ningún reclamo, le predicó el Evangelio. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Mire, tengo imágenes exclusivas del encuentro de Jesús con Nicodemo. Pero fíjese Romanos 13:10, por ejemplo, dice, el amor, y yo quiero que usted recuerde esto porque Juan va a hablar mucho del amor, y tiene mucho que ver el amor con andar en luz. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y no solo es una referencia, capaz que estaba escribiendo a las 2 o 3 de la mañana, el apóstol, pero no solo es eso, la noche está avanzada, como las tinieblas, el reino de las tinieblas, la maldad en el mundo, a eso se refiere, ¿no? La noche está avanzada y se acerca el día, o sea, cuando Dios va a ejecutar todos sus juicios, lo que la Biblia llama el día de Jehová, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia, ustedes saben, ¿no? Y Dios va a derramar luego juicios muy duros sobre el mundo, que le dio las espaldas a su palabra, a su Cristo y a su iglesia y a su propósito. Dice, la noche está avanzada, o sea, en consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Se acerca el día, desechemos pues, note, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, son las obras de la carne, los pecados, y vistámonos las armas de la luz, ¿no? Mira el versículo 13, dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidia. Y el 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire cómo hay muchos textos para complementar, para explicar lo que es andar en luz. Caminar con el Señor es expresarle a Él, expresar su santidad. Vivir para Él es vivir apartado de las tinieblas. Eso es andar en luz, ¿no? La noche está avanzada y se acerca el día, decía. Y fíjese Apocalipsis 21-22. Note qué interesante, hermano. Dice, habla de la Nueva Jerusalén.
la morada final, donde en el milenio vamos a bajar, vamos a trabajar, pero esa es nuestra morada, ¿no? Dice Apocalipsis 21:22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, en la Nueva Jerusalén, en la nueva ciudad. Y el Cordero. Versículo 23, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Recuerden que la Nueva Jerusalén va a ser como un satélite, ¿no es cierto?, en el tiempo del milenio. Apocalipsis 21:24 dice, las naciones que hubieran sido salvas, ese que leí. El 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. La noche, el fin de la noche, hermano. Es cuando Dios nos lleve a la morada definitiva. Mira Apocalipsis 22:5 también. Y tengo una imagen de la Nueva Jerusalén ahí llena de luz. Mira. Dice, no habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Saben que en ese milenio va a haber una rebelión también, y Dios va a destruir todo y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero no podemos hablar de la luz, hermano. Dios es luz, y Jesús, que es Dios, dijo que era luz. Mire Juan 8, usted se va a leer en su casa del 12 al 30, no vamos a leer todo, pero Juan 8:12, ¿se acuerda de memoria? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, escuche lo que dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Amén. Una vez el Señor en otra oportunidad dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz, Jesús es el norte, es la brújula. Pero fíjese cómo en este mismo versículo está la apropiación de Jesús a nuestra vida si hemos sido salvos. ¿Se acuerdan que andar en luz tiene que ver con la redención y con la conducta que acompaña a la redención? Porque si bien Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, amén, pero el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, Jesús es la luz del mundo. Pero mire la aplicación práctica, ¿no? El que me sigue, el que camina conmigo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué texto, hermano? En tu Biblia de papel tiene que estar subrayado, memorizado, porque dice tanto este pasaje. Dice que yo soy la luz del mundo. Dice, habla de su condición divina, de que Jesús es Dios. Pero el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Mire Juan 1:9, por ejemplo. Si alguno quiere interpretar la primera carta de Juan, tiene que ir al Evangelio de Juan. Es más, parece que el apóstol Juan escribió su primera carta a esta encíclica, a estas iglesias que él asistía, pensando en el Evangelio, que se ve que ya había escrito él. Recuerden que estos escritos son anteriores al Apocalipsis, pero en un estadio ulterior en el ministerio de Juan. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera, o sea Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el día de hoy, el pueblo judío, hay algunos que se han convertido, amén, gloria a Dios, vienen a la iglesia. Pero hay mucho pueblo judío que no quiere saber nada con el Señor. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibimos, yo pondría, a los que creemos en su nombre, Dios nos dio la exusía, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como siempre decimos, todos somos creación de Dios, todos somos hijos metafóricos de Dios, pero en Cristo somos verdaderamente hijos de Dios, los cuales... Escuche la profundidad que tiene Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo que va a desarrollar también el apóstol Pedro. Hay una cosa que Watchman Nee lo llama
como una cosa orgánica, la regeneración orgánica, que es que Dios haya mezclado su espíritu con nosotros. El Evangelio de Juan, dijimos, mire Juan 3:19, dijimos que aquella luz verdadera venía a este mundo, ¿no? Pero mire cómo lo va a contar Juan. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, amén. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ay, yo no tengo la capacidad para poder explicar semejante párrafo, hermano, más el que practica la verdad es mucho más que una doctrina, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo tengo la verdad, yo predico la verdad. No, yo soy la verdad. Y el que practica la verdad, el que practica a Jesús, el que recibió a Jesús, cuando uno recibe el Evangelio, hermano, recibe una persona. No es que recibe un conocimiento, que recibe una doctrina, uno recibe una persona. Y su espíritu se mezcla con nuestro espíritu. Maravilloso. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Uy, son las 9. Bueno, el apóstol Pablo, mire cómo suma a este concepto. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:11, y no participéis de las obras, esto es andar en luz, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Vieron? No sé si le ha pasado a usted que a lo mejor en su casa se prueba una ropa, a mí me pasa muy a menudo, más desde que estoy solo, y por ahí no me doy cuenta en la oscuridad de mi casa que a lo mejor no estaba tan limpio la ropa que me he puesto, no sé si les pasa. Y uno sale a un lugar donde hay más luz, claro, en la luz uno puede ver lo que no veía en la oscuridad. Es más, cuando uno más se acerca a la luz, hermano, más ve los pecados que tiene uno. Es maravilloso caminar con el Señor y acercarse cada vez más. Entonces uno ve más los pecados que antes no los veía. No sé, veía otros que eran más grandes y bueno, uno acercándose a la luz pone manifiesto. Mira lo que dice Efesios 5:15. Dice, mirad pues, o sea, porque la luz lo saca todo a luz, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, las oportunidades, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, hermano, estos son sinónimos de andar en luz. Mire cómo dice Colosenses 1:10. El apóstol Pablo es el gran intérprete también de Juan. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el ánimo lungo, ¿no? La macrotumía, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y demás. Mire el 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde estábamos, hermanos, donde vivíamos sin Cristo, en la oscuridad, ciegos, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire qué relación que hay entre el perdón de pecados, el caminar, el dejar las tinieblas, ¿no? Mire, 1 Juan 2:7, seguimos con el pasaje que nos toca, y dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Este es el mensaje, decía Juan, ¿se acuerdan? Que habéis tenido del principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído del principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El apóstol Juan decía, mire, se lo pongo en otra versión, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Miren, hermanos, si usted no vive como piensa, va a terminar pensando como vive. Yo no le voy a decir acá que la salvación se pierde, me coso la boca para decir eso. Pero hay algunos cristianos que viven como si no fueran salvos. Pues no viven en luz, ¿no? Mire 1 Juan 2:9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Me encantaría decirte, hermano, que ese texto está mal traducido. Yo lo busqué en el de Nestlé, tengo el de Nestlé, que tiene todo el aparato crítico abajo. Yo no sé leer todas las variantes textuales griegas, pero cuando veo un pasaje que tiene muchas variantes, quiere decir que es un texto complicado, tiene varias interpretaciones, ¿no? Este no, tiene 2 variantes. Hermano, ¿sabe lo que dice? Que 1 Juan 2:9 dice eso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Yo diría, si se ha convertido, hermano, no puede ser que aborrezca a tu hermano. No puede ser que aborrezca a tu hermano. Dice el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Esto es el 2, que lo vamos a ver más adelante, yo lo estoy espoleando. Y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, es como un ciego. Mira, tengo una imagen ahí de un ciego. El que no ama, hermano, está ciego todavía. Mira cómo Pedro habla de esto de la naturaleza divina y cómo él dice que no basta con la salvación, hay que sumar cosas en la salvación, ¿no? Dice 2 Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por eso llegaren a ser comulgantes de la naturaleza divina. Dios ha puesto su ADN en nosotros, ¿no? Se puede andar en luz, se puede vivir en santidad. Dice, para que por ello llegase a ser comulgante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a través de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir, o sea, la fe inicial, virtud, o sea, una vida de poder. Conocimiento bíblico. Miren, tengo ahí una imagen de un hombre ciego. Al conocimiento, dominio propio. ¿De qué vale, hermano? Si uno no va creciendo en las cosas espirituales, al dominio propio, paciencia, o sea, perseverancia, a la perseverancia, piedad, santidad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, al amor. Porque si estas cosas abundan en vosotros, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está caminando en luz y va sumando estas cosas. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, hermanos, leer la Biblia es fácil, predicar de la Biblia es fácil. Lo que es difícil es llevarla a la práctica, ¿no? Dijimos que la Biblia es muy práctica. Para ya terminar, 1 Juan 1, 7 y 8, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los beneficios de andar en luz, hermano. Primero, acá vimos que andar en luz, primero trae comunión. Cuando no hay comunión, es porque hay quienes no están dando en luz. ¿Y qué más? Y el perdón de nuestros pecados. Este no es el perdón de salvación. Es el perdón de la limpieza, lo que el Señor, ¿se acuerdan que le lavaba los pies a sus discípulos? Juan 13:10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo, porque sabía quién le iba a entregar, ¿no? ¿Se acuerdan del lavado de los pies tan significativo que tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿no? Y eso es lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, hermano, nos engañamos a nosotros mismos, porque tenemos pecado, ¿no? Claro que sí. Hay que confesar el pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. La confesión a Él, por supuesto, esto es parte de andar en luz. Confesarnos nuestros pecados. Y el 10, con eso ya terminamos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Note, hermano, me parece a mí, no sé si conoce la canción de Gardel, yo se la escuché a Gardel, no sé si de él, que decía, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. ¿Te acordás, Juan, cómo se llamaba? Cuesta abajo, ¿no? A mí me parece que Juan describe una pendiente. Miren, una degradación. En el versículo 6 dice que mentimos si decimos que no tenemos pecado. En el versículo 8 que nos engañamos, ¿no? Pero llegamos en el versículo 10 a ser mentiroso a Dios. Así que, hermano, Dios nos libre y podamos vivir en luz. Este es el último pasaje que vamos a leer. Vamos a expoliar. 1 Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el mensaje. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Es para vivir, es para caminar, es para vivir en santidad, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Oremos, por favor. Amado y bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos ha dado las herramientas para poder vivir en luz. Danos la decisión, la voluntad de caminar cerca tuyo, de ver nuestras faltas, de confesarlas y de crecer en tus caminos, tomando tu gracia, Señor. De tu plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Rogamos tu bendición, Señor, que tu iglesia en Parque pueda caminar en luz, vivir en luz, crecer en luz. Así tenemos bien la comunión unos con otros. Y vos limpias nuestros pecados diarios. En el nombre de Jesús. Amén.